Hola mis hermanos, es un privilegio poderles saludar por este medio, dándole gracias al Señor por la oportunidad y por la bendición de poder usar la tecnología para estar en contacto con mis hermanos. Les habla Jovino García, siervo del Señor Jesucristo, hace más de 20 años caminando con el Señor y hoy trayendo un tema que el Señor ha puesto en el corazón, aprovechando los momentos que estamos viviendo como iglesia. Este servidor es esposo de Lucilleni Rojas, soy padre de dos hermosas mujeres y un varón, y sirviendo como anciano en Aposento Alto La Cima hace más de 13 años. Hoy nos ocupa y el Señor ha dispuesto en el corazón un tema evangelístico para podernos animar y continuar edificando la iglesia del Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen en oración. Padre, te doy gracias, bendito Dios, por el amor tan grande que tienes para con tus hijos. Gracias por el amor tan grande que tienes para con toda la humanidad. Hoy celebramos el regalo de la gracia que tú has dado a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por hacer el sacrificio en la cruz por nosotros. Gracias por obediencia hacia el Padre, morir en la cruz por nosotros. Y gracias por dejarnos el otro Consolador que está en medio de la iglesia. Gracias, bendito Dios, por alcanzarnos un día y ponernos propósitos en nuestra vida y capacitarnos para llevar adelante tu obra en Cristo Jesús. Amén. Familia, viviendo los tiempos que estamos viviendo, vemos la necesidad de reflexionar y de pronto repasar algunos temas que el Señor puso en nuestras vidas desde que nosotros empezamos a caminar con Él. En la palabra encontramos una porción en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hemos recibido el poder de lo alto, hemos recibido el Espíritu Santo para testificar. Y vemos aquí cómo la palabra de Dios nos da un orden, cómo empieza en Jerusalén, cómo debemos entender que es nuestra familia y es nuestro entorno. Es bien sabido que cada uno de nosotros en nuestro ministerio hemos ido avanzando, llevando adelante la obra del Señor Jesucristo. Pero en este momento en que tenemos un tiempo de comunión en nuestros hogares, es un buen momento para revisar esa primera acción con nuestra familia. Esa primera acción de poder disfrutar en medio de la familia, porque hay hogares donde vemos a algunas personas, familiares o de la casa, celebrando una misa y al rato viendo al hermano celebrando el culto dominical con alabanza y adoración. Creo que allí también el Señor nos está mostrando que hemos ido llevando el mensaje, hemos ido poniendo al servicio de la iglesia los dones, hemos puesto al servicio de la iglesia las funciones que nos dio el Espíritu Santo, pero esa primera hay que tener cuidado, porque posiblemente al ver a un hermano con esa ritualidad, al ver a un hermano siguiendo con lo mismo, pueda llegarse a dejarse engañar el hermano o personalmente este servidor de creer que para él ya definitivamente está jugada la eternidad. Y no es así, no es así. Por eso vamos a la palabra de Dios, a la autoridad de la palabra, y vamos a meditar en unos versículos en el libro de Romanos. Romanos capítulo 10, del 1 al 4. Hermanos, el deseo de mi corazón
y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y 4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Aquí vemos en estos 4 versículos a un Pablo, un hombre de Dios, ya avanzado en sus ministerios, ya habiendo establecido iglesias, ya habiendo escrito la mayoría de las cartas. Aquí Pablo pareciera que hace un alto en el camino. Aquí nos está exhortando y vamos a encontrar muchísimas coincidencias tocantes a nuestro primer ministerio con la familia, aquel llevar el evangelio a la Jerusalén, el entorno de nuestra casa, hermanos, cuñados y el entorno familiar. Aquí Pablo dice que el deseo de mi corazón y mi oración, quiere decir que él caminó llevando el mensaje del evangelio, él caminó desarrollando el ministerio para el que le fue encomendado, pero permanentemente tenía el deseo y de la mano orando por los de su casa. Esto contiene un interés genuino que nosotros no podemos perder para alcanzar la familia que está en este momento. Creo que es la constante de todos nosotros, estar rodeados de los que hemos salido de la iglesia tradicional católica apostólica romana. Entonces, aquí quiero compartir y poder escudriñar en estos versículos cómo Pablo enfatiza lo que tiene en su corazón y cómo nos lo coloca a nosotros también como una oración permanente que no podemos soltar por nuestra familia, porque ese es un motivo para la salvación de ellos. De alguna manera Pablo está diciendo, no se les olvide que tienen una familia terrenal, que deben y tienen el compromiso de ponerlos a los pies de Cristo para ir con todos a la familia celestial. En el versículo 2, Pablo nos recuerda cómo ellos tienen un celo por Dios, pero conforme a un conocimiento totalmente errado. No tienen el conocimiento del Señor. Porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Entonces aquí Pablo habla de ese celo religioso, pero vemos acá, perdónenme que me haya dejado pasar la palabra hermanos con la que empieza la porción de la palabra. Aquí Pablo está dirigiéndose a los hermanos en sangre, a los hermanos de su nación judía, a los hebreos. Aquí no está hablando de los hermanos en la fe. Por tanto, aquí nos completa el mensaje queriendo mostrarnos que todo el tiempo debemos estar con la intencionalidad de que nuestra familia vaya a una eternidad también con nosotros, por supuesto con el Señor Jesucristo. Ese celo religioso del israelita, pues es el celo religioso que nosotros, por supuesto, vemos en nuestra familia. Vemos cómo ellos defienden mandatos de hombre a capa y espada y no los negocian. Es un celo que tienen ellos en el cual nosotros lo podemos tomar como esa palabra que nos han enseñado nuestros instructores, ese puente para poder llegar a ellos a mostrarles el camino, la verdad y la vida. Ese celo religioso del que habla Pablo aquí, por supuesto, lo hacen desconociendo totalmente a Dios. Entonces, vemos cómo por ese celo empiezan a enfocarse en las obras, empiezan a enfocarse en toda la ritualidad y defienden lo que no conocen. Pero los vemos llevando mucho tiempo también haciendo traslados, dedicándole tiempo a todo aquello que demanda esta religión humana.
En el versículo 4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Este versículo lo he incluido acá en esta meditación. ¿Por qué? Porque el anhelo en mi corazón que puso el Señor para este momento con ustedes es exhortarlos, animarlos para seguir edificando el cuerpo de Cristo, para que cada uno de nosotros tomemos esa función dada por el Espíritu Santo y la pongamos al servicio, para que no descuidemos el orden que Dios nos dio para llevar el mensaje y testificar de él. Este servidor lleva más de 18 años yendo a llevar el mensaje del Evangelio a su familia. Este servidor, en el momento en que recibe el mensaje del Evangelio, es impactado inmediatamente. Mi primer objetivo fue la familia. Y hacía viajes cada 2 meses, cada 3 meses a Cúcuta, a llegar a un entorno a donde, como es la realidad posiblemente tuya y mía, estamos rodeados totalmente de esta tradición aprendida de padres de generación en generación, y vemos cómo sí hay un celo, pero por supuesto un desconocimiento total de Dios. Llegaba a la casa de una hermana en Cúcuta y me facilitaba un Porsche o un garaje para poder dar el mensaje del Evangelio. La iglesia quedaba pasando la calle. La familia en Cúcuta fue la que construyó prácticamente este templo con sus trabajos y con su acción comunal. Este servidor, en mis tiempos, estuve a punto de llevar el Divino Niño, que era lo que hacía falta para completar toda la familia, lo que vivíamos en una religiosidad en la vida pasada que este servidor tenía. Al llegar el mensaje del Evangelio, reunía allí en el garaje a varias personas, hermanos, los invitaba. El Señor disponía de formas. Cada vez, siempre el Señor está dándonos nuevas formas de llevar el mensaje. Una de ellas, oraba al Señor yendo en flota. En ese tiempo era más barato ir en flota a Cúcuta. Ahorita es más barato en avión. Iba a Cúcuta y en el viaje le pedí al Señor que me colocara unas 8 personas para poderles compartir el Evangelio. Y en una de ellas llego a Cúcuta un día de la madre y invité a las mujeres madres de la familia con la intencionalidad, por supuesto, de compartir el mensaje. Preparé una paella, el Señor dispuso los ingredientes y empecé a preparar una paella e invité a las mujeres de la familia. Cuando ya las tenía allí, vinieron como 15 o 20, dije, bueno, pero estoy haciendo las cosas mal porque las mujeres tienen esposos. Si son madres, tienen esposos. Entonces les dije, llamen a sus esposos. Y luego, bueno, está la mamá, está el papá, traigan a los hijos. Ese día se pensó, y lo pensaba yo en mi mente, preparar unas 20 paellas. Ese día comieron alrededor de 60, 70 personas, y a las 7 de la noche, los que estaban conmigo allí me dijeron, oiga, pero usted no ha comido. Estoy manifestando con esto cuando hay ese amor por ir a llevar el mensaje del Evangelio, cómo el Señor renueva fuerzas y cómo cuando nosotros nos lanzamos a cumplir y obedecer, el Señor hace el resto. Es una bendición muy grande. Allí leíamos el Evangelio, allí se compartió el Evangelio y gradualmente, meses tras mes, año tras año, hacía presencia llevando el mensaje, pero en Bogotá, haciendo las labores en el ministerio que el Señor me encomendaba. Hoy, ¿por qué siento gozo en mi corazón? Porque es que quiero testificar que en ese proceso, ver un hermano recibir el mensaje del Evangelio, terminada la reunión, y me dice, Jovino, o sea que a nosotros nos han tenido engañados. La respuesta mía es lo que tú hayas oído de la palabra. Él hace la oración de fe, recibe al Señor Jesucristo, me entrega todas las estampas que cargaba en el bolsillo, en las que soportaba su fe, y vuelvo a Bogotá. Eso fue en un mes, agosto. Y en el mes de octubre me llaman que su hermano murió de un infarto tremendo. Entonces, familia, no podemos dejar
para lo último, algo que el Señor nos ha encargado y no lo podemos descuidar. Me propuse la tarea de que el Evangelio fuera conocido y oído por mi boca de todos y cada uno de los miembros de mi familia. Y te quiero decir que más o menos están entre 100, 160 los que son miembros de mi familia en Cúcuta y algunos otros regiones y países donde se encuentran. Con ese manejo, de esa manera como el Señor guía, siempre teniendo ese deseo, pero también de la mano la oración, el Señor fue sumando. Y el último testimonio que quiero dar, que es el más fabuloso y que realmente inspiró esta meditación, tiene que ver con la hermana más recalcitrante, más católica romana, católica apostólica romana, que era la dueña de casa. Ella durante 17 años me recibió en su casa y permitió que el Evangelio se leyera allí. Pero tan pronto yo venía a Bogotá, obviamente ella volvía a su ritualidad y volvía a llevar sus vecinas a la iglesia y esa era la constante. Ya algún momento llegué a decir, oiga, pero ya definitivamente como que no vamos a seguir ya con esto. Oía voces de la misma familia, pero ya no pierda más el tiempo. Pero voy al libro de Jeremías y me encuentro que Jeremías oró 23 años por el pueblo. Dije, no, a mí todavía me faltan 6 más. Y seguí adelante con la tarea. La hermana de la que estoy hablando, ella cogía las porciones de palabra y siempre me hacía preguntas. Y ella iba, obviamente, a la iglesia y al padre le decía que por qué hacían esto, hacían aquello. Aquí vemos algo que la palabra de Dios nos está dando como método. Algo en lo cual me ocupé y que vi el resultado en mi familia y que quiero compartir. Quiero también decirles que esta meditación tiene que ver con un material que al final de la enseñanza va a quedar para que allí en las iglesias podamos equipar a cada uno de los miembros de la iglesia para que hagan la obra de evangelismo, porque es resultado de un ejercicio hecho por más de 17 años con mi familia y del cual hoy estoy dando un testimonio de lo valioso que ha sido el trabajo con ellos, porque qué rico que sabiendo que el Señor viene muy pronto, es inminente su venida, podamos nosotros también contar con la familia terrenal para celebrar con ellos en una eternidad. Vemos aquí, quiero ir a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Algo que aprendí en este proceso es precisamente llevarlos a ellos en la palabra. Siempre que hubo una preguntas sobre el purgatorio, preguntas sobre el limbo, preguntas sobre el bautismo, preguntas sobre María, todo ello llevado al contexto de la palabra, pone uno posicionalmente al familiar en el conocimiento. Ahí empieza el proceso. No nos desgastemos hablando de nuestro entendimiento y en nuestras fuerzas. Pongamos siempre un versículo de la palabra de Dios en cada pregunta. Y me pasaba que si no lo sabía, les pedía tregua, pero lo estudiaba. Y en ese ejercicio es que hoy podemos contar con alguna información para poder hacer demanda de la fe que profesamos. Ese ha sido el proceso que el Señor puso en el corazón y al llevarlos al conocimiento de un versículo, pues de una vez los poníamos frente a la palabra. Y allí evita uno discusiones vanas, como le advierte el maestro Pablo a su discípulo Timoteo, que no se desgasten discusiones vanas, porque cuando uno hace el diálogo con la palabra de Dios, pues los pone a los pies del Señor, quien les va a dar la inteligencia. Aquí la palabra en Proverbios nos dice que el temor al Señor, en el temor al Señor está la sabiduría y el conocimiento del santo está la inteligencia. Entonces era una forma de traerlos a la inteligencia para que cayeran en cuenta en lo que estaban haciendo. Entonces ellos oían
el versículo, iban a celebrar allí su ritualidad y estando celebrando ya tenían la palabra implantada y llegaba el momento en que como que se sienten, ¿yo qué hago aquí? ¿O qué estoy haciendo? Empiezan con el conocimiento a entrar a la inteligencia y se cumple la palabra, que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Si ellos la oyen, adquieren conocimiento, inteligencia y por ende empiezan a andar en sabiduría. Allí es donde el Señor puso ese saetazo en mi corazón, porque es que esta hermana iba y le decía al cura, Dios, Jovino, ¿cómo le parece que usted ya me dijo que las imágenes era algo terrible delante de Dios? Y yo le dije al cura que quitaran esas imágenes de allí, porque resulta que el cura los mandó pintar. Y él estaba dando el sermón y todos los viejitos allá pegados a las imágenes. Pues él pegó un grito desde el púlpito, dejen de mirar esos muñecos y póngale atención a la palabra. Mi hermana le dijo, padre, quite de ahí esas estatuas. Y él le contestó, si yo las quito, se me desocupa la iglesia. Entonces yo empiezo a entender cómo el Señor, nosotros queremos ver resultados inmediatos, pero mira el Señor cómo va trabajando y el tiempo de la iglesia llega para cada ser humano en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Y ni tú ni yo convertimos a nadie. En ese orden de ideas, es maravilloso poder testificar que un día me llama mi hermana. Me dice, Jovino, definitivamente yo quiero es seguir a Cristo. ¿Y sabe qué? La conclusión que he sacado es que la iglesia donde estoy yo practicando, nos quedamos en el Antiguo Testamento. ¡Wow! Te cuento, mi hermano, que eso fue lo que movió esta conversación con ustedes hoy. Porque es que de una vez se abre un panorama maravilloso. Porque vemos aquí cómo se empata con Pablo, cómo está metiendo esta porción, esta exhortación, este ánimo en Romanos. Porque Pablo le tocó vivir esa realidad. Porque Pablo sabía y Pablo le tocó sufrirla. Entonces empiezo a concatenar todas las cosas del Antiguo Testamento con lo que ellos hacen. Y sí, mi hermano, ayuda muchísimo. Estamos viviendo el tiempo de la iglesia. Qué tiempo tan maravilloso. Qué privilegio el tuyo y el mío vivir este tiempo. No nos tocó el Antiguo Testamento, como le tocó a los patriarcas, haciendo algo para algo que venía. Nosotros tenemos todo completo en nuestras manos. Tenemos la profecía antigua, la que pasó, la que estamos viendo y la que viene. Estamos en el tiempo de la iglesia, el mejor tiempo de la historia de Dios. ¡Qué privilegio! No seamos inferiores a este tiempo en el que el Señor nos puso. Aquí Pablo nos exhorta y aquí veo yo que para el tiempo de la iglesia, el Dios Todopoderoso dispuso pastores para su iglesia. Pero ellos disponen de sacerdotes. Y resulta que el sacerdote de la iglesia, cuando tú recibes el Espíritu Santo, eres tú, mujer, soy yo, quienes creemos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué necesitan de sacerdotes? Porque tienen que hacer todos los domingos el santo sacrificio de la misa. Todos los domingos sacrifican al Señor Jesucristo. Y yo no he encontrado en la palabra de Dios nombrar sacerdotes en un seminario, hombres que vayan a un seminario. Yo encuentro en la palabra de Dios que el reino de Dios de sacerdotes los encontramos en Apocalipsis y lo encontramos enunciado por Pedro. Real sacerdocio. Todo esto se dispara una forma para poder llegar a la inteligencia del conocimiento de nuestros hermanos que nos va a ayudar muchísimo. Quiero para continuar ir a la palabra en el libro de Colosenses, porque aquí Pablo definitivamente nos posiciona, nos exhorta y aquí con el mensaje, lo que la hermana me comparte, nos permite, por supuesto, entender todo lo que se está haciendo mal. Y él en Colosenses, Pablo, nos va a ayudar allí donde encontró esta desorientación, cómo actuó Pablo
para hacerlo adecuadamente y sacar de la ritualidad y de todos los desvíos que se estaban cogiendo ventaja en Colosas. Capítulo 2 de Colosenses. Vamos a leer el versículo 2 y 3, pero mis hermanos, perdónenme, no sin antes leer en el libro de Mateo el capítulo 15, 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Aquí, por supuesto, el Señor se dirige a los fariseos hipócritas, pero también vemos cómo todas estas porciones de palabra nos llevan al mismo entendimiento, con lo cual podemos nosotros compartir con nuestra familia cómo se están conduciendo delante del Señor, para que ese celo sea bien dirigido, para que ese celo sea con la palabra de Dios y obviamente puedan hacer defensa de la verdad. Entonces Pablo, allí en Colosenses, en el capítulo 2, 2 y 3, dice la palabra: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y versículo 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Aquí vemos cómo Pablo nos da el método que precisamente nos lleva a hablarle a nuestro interlocutor, poniéndolo la labor que debemos hacer nosotros delante de ellos es exaltar la figura, el todo de lo que es el Señor Jesucristo. Pablo contrarrestó todo eso, todas esas dudas, hablando específicamente del autor y consumador de la fe, hablando exclusivamente del Señor Jesucristo, toda la plenitud en Él. Allí, inteligentemente, realmente maneja Pablo esta situación, es un mensaje eficaz y no está enredándose en discusiones. Pero vamos a ver cómo nos ayuda Colosenses 2, 14 al 23, enfocados ya, entendiendo cómo se parece la ritualidad del Antiguo Testamento a la iglesia tradicional. En el capítulo 2 de Colosenses 14 dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Aquí encontramos lo maravilloso del Dios poderoso, el sacrificio, el todo que lo hizo en la cruz. Cómo allí canceló y clavó los mandatos, la ley, todos los 10 mandamientos, todo lo clava allí, porque nosotros no pudimos cumplirlos, porque a través de ellos nadie alcanzó, por supuesto, la salvación, porque fueron puestos para vida, pero como los infringimos, resultó para muerte. Él nos da vida al ponerlos allí en la cruz. Cuando este versículo se le da a una persona que busca otras formas para ayudarle al sacrificio de la cruz, allí lo llamamos a la inteligencia. Porque como decimos que es mi Dios, el único y suficiente sacrificio, y ponemos intercesores para ayudarle en el sacrificio como si no hubiera sido suficiente. Allí, sin discutir, los ponemos posicionalmente a que con la inteligencia se conduzcan para que adquieran la sabiduría. Versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Este versículo nos está mostrando ese triunfo del Señor en la cruz. Ese versículo nos está mostrando
que no tenemos por qué andar con miedo. La gente no tiene por qué estar fijando los ojos en el enemigo, en espíritus. La gente no tiene por qué estar hablando y todavía se oyen voces que el Dios poderoso está en contienda con Satanás. Está derrotado, mis hermanos. El enemigo está como una marioneta en las manos de Dios, usado para el propósito de Dios. Es derrotado. Por lo tanto, el Hijo de Dios va a trabajar para el Señor y a caminar porque lleva dentro de sí el amor, porque el amor echa fuera el temor. Nosotros ya no andamos con temor por el enemigo. Nosotros caminamos por el Señor, por el vencedor. Seguimos leyendo los otros versículos que nos van a enriquecer con el tema. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. En otras versiones encontramos o sábado. Porque es que ahorita, como la situación está en esta pandemia tan terrible, entonces ya no es suficiente ir a la iglesia, pero no pueden ir porque para ellos el templo es supremamente importante. Entonces, en ese orden de ideas, oyen voces de nuevas enseñanzas, de predicadores de Israel que vienen con la mentira diciendo que eso fue por descuidar el guardar el sábado. Aquí el Señor nos está instruyendo que nadie se constituya juez. Y esto va tanto para la familia que aún no camina con Cristo, como también para los hermanos que ya caminan con Cristo, para que entendamos y no vayamos a ser desviados. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto hinchado sin causa por su mente carnal. Mira aquí cómo llevan a desviar también para que haya adoración a los ángeles. Mira cómo buscan más intercesores. Mira cómo tratan de añadirle a la gracia salvífica del Señor Jesucristo, poniéndole añadiduras. Pero cuando leemos esta porción de la palabra, vemos aquí cómo Pablo nos aclara y nos guía para poder compartir este mensaje. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí cierra una lista Pablo. Aquí empieza en el capítulo 1 de Colosenses a poner la deidad de Cristo para de una vez entrar a explicar estos movimientos que realmente fueron los que movieron a Pablo a llevar este mensaje y escribir esta carta. Aquí encontramos el asceticismo religioso. Aquí encontramos ese estilo de vida buscando la perfección en nuestras fuerzas, pero como lo vemos, eso de nada sirve el trato al cuerpo y que el Señor no está demandando de nosotros. Por supuesto, se desgastan en quitar la deidad del Señor, la eficiencia de su sacrificio para poder justificar, añadirle muchas cosas. Y ahí vemos también manifiesto el gnosticismo de alguna manera, que esa era su labor. Pero claramente las verdades del Evangelio
las presentamos advirtiendo del peligro. Mis hermanos, les reitero, hay un material donde aparecen las citas que ayudan a dar respuesta a muchas inquietudes que nos hace la familia y que fueron la experiencia del caso personal. Yo sé que la palabra nos tiene muchísimos más, pero son base y con esto podemos afilar el hacha con los hermanos. Con esto podemos estar haciendo la labor ahorita. Es maravilloso entender en la palabra de Dios cómo el Evangelio de Lucas empieza en la iglesia, en el templo, y termina en el templo. Y vemos cómo el libro de Hechos empieza en casa y termina en casa. Eso también tiene un mensaje. Eso también nos está mostrando la época que estamos viviendo, el reto que está poniendo el Señor en nuestras vidas, y creo que es un momento muy oportuno para que tú y yo sigamos corrigiendo lo que hayamos descuidado con nuestra familia, corrigiendo lo deficiente, y si los hemos descuidado, pedirle perdón a Dios, porque posiblemente se nos han ido familiares que todavía no conocían a Cristo, y eso duele. El anhelo en mi corazón es ir llevando la fiesta, irse gozando, porque cuando ese hermano me llamó, me dijeron que había muerto, al volver adivine qué pasó. Testimonios de vida de ese hermano que abrieron puertas para el Evangelio, para la demás familia, y que hoy estamos reunidos en Zoom, y el Señor ha permitido hasta presentar bebés por medio de esta bendición de las redes, y lo hemos podido aprovechar. Hermanos, quiero terminar con esto, dejando lo que le dejó Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta que le escribió en el capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. De alguna manera, redondeamos todo lo que hemos hablado. Vamos trabajando en el ministerio, en el llamado que Dios hizo para nuestras vidas, los dones que nos dio y en las funciones que puso para edificar la iglesia, pero también sobriamente con la familia, todo el tiempo intencionalmente, que ese deseo de que la familia venga con nosotros a la eternidad no la perdamos, no hagamos acepción de familia, porque todos, por ellos también murió el Señor Jesucristo, y todos, el anhelo en nuestro corazón es que vaya con nosotros a una eternidad con el Señor. El Señor les bendiga y les continúe instruyendo, corriendo la carrera legalmente para que vayamos a recibir el premio que el Señor Jesucristo nos tiene. El Señor les bendiga.